La gastrulación es el proceso en el que se establecen las tres capas germinales, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo en el embrión. Lo que se encuentra ahí plasmado en la imagen es la superficie del epiblasto, que es donde se genera la formación de la línea primitiva, la cual será visible entre el día 15 o el 16. En el extremo cefálico de la línea se encuentra el nodo primitivo. Este consiste en una zona con elevación un poco discreta que circunda la pequeña fosita primitiva. Las células, pre- las células prenotocordales se extienden en sentido lateral y craneal para formar la placa precordal y formar así la notocorda. La migración y la determinación de las células están controlados por el factor de crecimiento de fibroblastos 8, que producen el factor de transcripción Brachyre. Este factor de crecimiento controla el desplazamiento celular mediante la pérdida de E y caderina, mientras que las células que permanecen en el hipoblasto forman el ectodermo, que está viene siendo la primera capa germinal. Las células del epiblasto que se dirigen a la línea primitiva forman un proceso llamado invagación, que consiste en que las células se deslizan por debajo del hipoblasto, formando el mesodermo, que ese viene siendo la segunda capa. Algunas células se desplazan por el hipoblasto, lo que da origen al endodermo, que es la tercera capa. Como mencionaba mi compañera anteriormente, tras imaginarse, esas células se desplazan sobre el hipoblasto y es lo que da origen al endodermo embrionario. Mientras tanto, hay otras que se sitúan entre el hipoblasto y el endodermo recién creado para dar origen al mesodermo. Las células permanecientes entre el epiblasto son las que constituyen al ectodermo. Mientras tanto, el epiblasto, mediante el proceso de gastrulación, es la fuente que da origen a las capas germinales, y las células de esas capas germinales son las que dan origen al resto de los tejidos y los órganos del embrión. Al mismo tiempo, las células que se desplazan entre las capas epiblástica e hipoblástica se extienden en sentido lateral y craneal. De manera gradual van migrando más allá del borde del disco y establecen contacto con el mesodermo extraembrionario que cubre el saco vitelino y el amnios. Tras imaginarse, las células que formarán la notocorda son las células prenotocordales, ya que estas a través del nodo primitivo se van desplazando en dirección craneal por la línea media hasta alcanzar la placa precordal. Estas células prenotocordales se intercalan en el hipoblasto de tal modo que por un periodo breve de tiempo la línea media del embrión está constituida por dos capas que son las que forman la placa notocordal. Al tiempo que el hipoblasto es sustituido por las células del endodermo que se imaginaron a través de la línea primitiva, las células de la placa notocordal proliferan y se desprenden del endodermo. Es entonces cuando ya se establece pues bien un cordón sólido de células, que sería la notocorda definitiva, y este cordón pues le subyace el tubo neural y es el centro de señalización para la inducción del esqueleto axial. Las células notocordales y prenotocordales se extienden en sentido craneal hasta alcanzar la placa precordal, que es una zona ubicada justo en un sitio caudal a la membrana orofaringea. Si bien pues van en dirección caudal hacia la foseta primitiva, que es el punto en el que se encuentra la foseta produciendo una muesca en el epiblasto, que sería el conducto neuroentérico que conecta temporalmente las cavidades amnióticas y el saco vitelino. La membrana cloacal se forma en el extremo caudal del disco embrionario. Si bien esta membrana tiene una estructura muy similar a la membrana orofaringea, nada más que esta cuenta con células endodérmicas y ectodérmicas que se encuentran en unión estrecha sin que exista un mesodermo. Esa es la clave. Si bien cuando se establece ya la membrana cloacal, la pared posterior del saco vitelino forma un divertículo pequeño que se extiende hacia el interior del pedículo de fijación. Este divertículo es el divertículo antalentérico o alantanoides, que aparece alrededor del día 16 de desarrollo. Establecimiento de los ejes corporales. El establecimiento de los ejes corporales anteroposterior es el AP, craneocaudal, DD, dorsoventral, y ID, que es izquierda-derecha. Estos ocurren en una fase temprana de la embriogénesis o bien pueden suceder también en una fase tardía de la mórula o el blastocisto. En la etapa del blastocisto, el eje craneocaudal ya queda establecido y las células determinadas a formar el endodermo visceral anterior, también denominado EVA, están en el extremo craneal de la capa endodérmica del disco bilaminar. Estos luego migran hacia lo que se convertiría en una región cefálica. En esa misma etapa de disco bilaminar, las células del EVA se expresan con genes esenciales para la formación de la cabeza, entre ellos algunos factores de transcripción, y también hay factores secretadores que serían Cerberus y Lefty, que también son miembros de la familia del factor de crecimiento transformante beta, TGF beta,
Estos inhiben la actividad del factor nodal, que es un miembro de la misma familia, y esto definiría el extremo craneal del embrión. Si bien la ausencia de Cerberus y Lefty tipo 1 en el extremo caudal del embrión permitiría que persistiera la expresión del gen nodal, y esta señal establece y mantiene una línea primitiva. Una vez que se forma esa línea nodal, genera una regulación positiva de varios genes que son responsables de la formación del mesodermo dorsal y ventral, así como de estructuras de eje cráneo-caudal. Otro miembro de la familia del TGF-beta sería la proteína morfogenética ósea 4, o BMP4 por sus siglas en inglés. Esta se secreta en todo el disco embrionario. En presencia de esta proteína y de FGF, el mesodermo se ventraliza para contribuir a la formación de los riñones, que sería el mesodermo intermedio. La sangre y el mesodermo de la pared corporal sería el mesodermo de la placa lateral. De hecho, todo el mesodermo se ventralizaría de no ser por la inhibición de la actividad de la BMP4. Esta sería inducida por otros genes que se expresan en el nodo primitivo. Por esta razón el nodo se considera el organizador, y pues esta designación la recibió de Hans Sperman, que describió por primera vez esta actividad en el labio dorsal del blastoporo, que es una estructura análoga al nodo de embriones Synopsis. Así, los factores coordina, que sería CHRD, CORD más bien, estaría activado por el factor de transcripción Gosgoid o GSC, y noguina o NOG, y folistatina, si bien no recuerdo. Estos antagonizan la actividad de la BMP4. Como consecuencia, el mesodermo craneal se dorsaliza para formar así la notocorda, las somitas y las somitómeras. Después, los genes en estos últimos tres factores se expresan en la notocorda y son muy importantes para la inducción neural en la región craneal. Nodal es el que participa en la formación y el mantenimiento de la línea primitiva. De manera muy similar, el factor nuclear de hepatocitos, que es el 3-beta o HNF3-beta, mantiene el nodo e induce más tarde las regiones prosencefalio y el mesencefalio también. Sin HNF3-beta, los embriones no desarrollan una gastrulación apropiada, por lo cual carecen de estructuras prosencefálicas y mesencefálicas. Como se mencionó antes, el GSG permite la activación de inhibidores de la BMP4, y esto contribuye a la regulación del desarrollo de cabeza. La expresión excesiva y subóptima de este gen en animales de laboratorio determina muchas malformaciones graves en la región de la cabeza, entre ellas duplicaciones, malformaciones similares de las propias de ciertos tipos de gemelos unidos cuando nacen así con la lateralidad. La lateralidad es la determinación y de que es izquierda derecha, pues esta se establece en una fase temprana del desarrollo. Normalmente muchos órganos muestran asimetría, entre ellos podría ser el corazón, los pulmones, el intestino, el hígado, creo que el vaso, entre otros. La posición de estos órganos y la definición de su simetría son debido a que están hechos por una cascada de moléculas y genes de señalización. Cuando aparece la línea primitiva, las células de nodo y de la línea primitiva secretan FGF8, y este factor de crecimiento induce la expresión de nodal. La expresión nodal queda restringida entonces al lado izquierdo del embrión por la acumulación de serotonina, que es 5-HT, en esa región. Las concentraciones altas de 5-HT, serotonina, en el lado izquierdo activan la expresión del factor de transcripción MAT3, y este MAT3 es el que restringe la expresión de nodal en el lado izquierdo del nodo primitivo. Los genes de la línea media, como Sonic Hedgehog, Levcity y SIG3, no solo están implicados en la determinación de la línea media, sino también en la prevención de la extensión de la expresión de nodal al lado derecho. Los genes que regulan el lado derecho, el desarrollo del lado derecho, no están bien identificados. Si bien la expresión del factor de transcripción SNAIL está restringida al mesodermo de la placa lateral derecha, y quizá esto es lo que regula genes efectores responsables de determinar el lado derecho, puesto que la razón por la cual la cascada inicia en el lado izquierdo hasta la fecha no se sabe. Pero el mecanismo que pudiera implicar la presencia de cilios en las células del nodo que se agitan para crear un gradiente del factor nodal hacia el lado izquierdo, o un gradiente de señalización establecidos mediante uniones gap, que son uniones de hendidura o uniones comunicantes, y transporte de iones pequeños.
Se han integrado mapas de las regiones del epiblasto que migran y se imaginan por la línea primitiva y se han identificado también sus destinos finales. Un ejemplo, bueno, varios serían como, por ejemplo, las células que se imaginan por la región craneal del nodo, pues se convierten en la placa cordal y notocordal. Otras serían las que migran por los bordes laterales del nodo y desde el extremo craneal de la línea primitiva son las que se convierten en el mesodermo paraxial. Hay la verdad muchas otras, pero por ejemplo, un último ejemplo que podría dar serían como las que migran por la región más caudal de la línea primitiva, contribuyen al mesodermo extraembrionario, que sería la otra fuente de este tejido que es el saco vitilino primario o hipoblasto. Tenemos el crecimiento del disco embrionario. Este es un principio plano, casi redondo, que se elonga en forma gradual y adquiere un extremo craneal ancho y uno caudal pues angosto. La expansión del disco embrionario ocurre ante todo en la región craneal. La región de la línea primitiva conserva en mayor o menor medida el mismo tamaño. El crecimiento y la elongación de la porción del craneal disco pues deriva de una migración continua de células a partir de la región de la línea primitiva en dirección cefálica. La imaginación de las células superficiales por la línea primitiva y su migración subsecuente en dirección anterior y lateral continúa hasta el final de la cuarta semana. En esta fase la línea primitiva muestra cambios propios de la regresión. Pierde el tamaño con rapidez y pues pronto desaparece. El hecho de que la línea primitiva en el extremo caudal del disco siga aportando células nuevas hasta el final de la cuarta semana tiene un impacto importante sobre el desarrollo del embrión. En la región cefálica, las capas germinales comienzan a presentar una diferenciación específica a la mitad de la tercera semana, en tanto la porción caudal o la diferenciación comienza al final de la cuarta semana. Así la gastrulación o formación de las capas germinales continúan los segmentos caudales al tiempo que las estructuras craneales se están diferenciando o lo que hace el embrión se desarrolla en sentido cefalocaudal. La tercera semana del desarrollo, que es cuando comienza el proceso de gastrulación, es una etapa muy sensible a la influencia de teratógenos. En este proceso se establecen mapas de destino de distintos sistemas orgánicos, como los ojos y el esbozo cerebral, los cuales pueden ser dañados por los mismos teratógenos. Ejemplo de estas afectaciones sería la holoprosencefalia. En esta anomalía, el prosencéfalo es pequeño, los ventrículos laterales a menudo se fusionan y dan origen a uno solo y los ojos se ubican en cercanía. Por otro lado, en la diagnesia caudal, la cantidad de mesodermo es insuficiente en la región caudal del embrión y recordemos que el mesodermo contribuye a la formación de las extremidades inferiores, tanto el sistema urogenital y las vértebras lumbosacras. Los individuos afectados muestran defectos diversos, entre ellos está la hipoplasia y fusión de las extremidades inferiores, anomalías vertebrales y anomalías de los genitales, entre otros más. Al inicio de la cuarta semana, la línea primitiva de la cual se habló al principio debe desaparecer, pero si esta persiste en la región sacroxigea, ocasionará cúmulos de células que al ser pluripotenciales proliferan y forman tumores, conocidos como teratomas sacroxigeos. Se trata del tumor más común en neonatos, con una frecuencia de 1 en 37.000. Situs inversus es una condición en la que la posición de todos los órganos se invierte con disposición en espejo. Los individuos con esta anomalía no tienen un riesgo alto de sufrir alguna otra anomalía congénita, pero sí existe un riesgo un poco mayor de que presenten algún defecto cardíaco. Alrededor del 20% de los pacientes con esta anomalía desarrollan bronquiectasis y sinusitis crónica por anomalías de los cilios, que viene siendo el síndrome de Carter-Jenner. En la anomalía de situs ambiguos o heterotaxia están más expuestos a otros defectos congénitos, tales como los defectos del cierre del tubo neural, paladar hendido, atresia anal, entre otros. La heterotaxia ligada al X le inducen las mutaciones del gen SIC3 del cromosoma X. Tienen diferentes defectos congénitos como anomalías en sus extremidades y onfalose, y casi todos padecen malformaciones cardíacas más graves. Por último, el neurotransmisor 5-HT es una molécula de señalización importante para el establecimiento de la lateralidad. Da origen a casos de situs inversos, heterotaxia, dextrocardia y una gran variedad de defectos cardíacos. La vellosidad primaria consiste en un solo
núcleo citrofoblasto cubierto por una capa sincitial. Al inicio de la tercera semana se genera un núcleo de células mesodérmicas rodeada por una capa de citrofoblastos que también se encuentra cubierto por un sincitio. A esto se le conoce como vellosidad secundaria. Al final de la tercera semana, las células mesodérmicas del centro se diferencian en células sanguíneas y vasos sanguíneos, dando origen al sistema capilar velloso, y esto mismo da origen a lo que se le llama vellosidad terciaria o también vellosidad placentaria definitiva. Ya para terminar este tema, les voy a hablar sobre lo que pasa dentro y fuera de las vellosidades. Todos los capilares que se producen por diferenciación del mesodermo van a tener contacto con los capilares de la placa cariónica y el peloide de fijación. A su vez, hacen contacto con el sistema circulatorio intraembrionario y por lo que conecta a la placenta y al embrión con el fin de que a la cuarta semana del desarrollo el sistema de vellosidades esté listo para dar al embrión una provisión adecuada tanto de nutrientes como de oxígenos para que éste siga con su mayor desarrollo. Además de esto, las vellosidades terciarias siguen penetrando al endometrio materno, por lo que establecen contacto con troncos nerviosos para formar la cápsula citrofoblástica, que vendría siendo la externa delgada, la cual circunda al trofoblasto y fija con firmeza el saco cariónico al tejido en el endometrio materno.